Barcelona, 10 de febrero de 1979, El hombre y el santo grial de la conciencia superior. Vicente. Conferencias, en ellas tratamos de mostrar en palabras científicas y a efectos prácticos el gran teorema platónico de que Dios geometriza. Si es así, si Dios geometriza, el universo es una soberbia obra de arquitectura. Es la obra mancomunada del espíritu y del entendimiento de la divinidad, y todos estamos trabajando en el sentido de geometrizar lo más correctamente posible en lo que respecta a nuestra vida, a nuestra conducta y a nuestro absoluto campo de relaciones. Siguiendo el dictado de la ley hermética y teniendo en cuenta el sentido geométrico del universo, vimos que la divinidad, al igual que los seres humanos, pero en unas perspectivas más allá y por encima de la comprensión humana más elevada, está tratando de demostrar en forma geométrica su vida, su amor, su inteligencia creadora. Se nos dice, esotéricamente, que en el primer universo donde la divinidad estaba evolucionando en el sentido de su personalidad, esta personalidad humana psicológica, la figura geométrica por excelencia fue el cuadrado. Que en este universo en donde la divinidad trata de ajustarse a las leyes psicológicas, la figura geométrica por excelencia es el triángulo equilátero. Y siguiendo siempre por analogía lo que dice esotéricamente el hombre sabio, el tercer universo, en donde aparentemente la divinidad culminará su serie trina de universos, la figura geométrica será el círculo. Entramos así en la discusión de que en el cuerpo etérico de todos los seres humanos hay triángulos, cuadrados, y en algunos casos muy específicos y aislados se están constituyendo los círculos, de ahí que la vida en sí es siempre la expresión geométrica de estados de conciencia. Dijimos también que habida cuenta que nuestra vida se realiza mayormente en el mundo de relaciones psicológicas humanas, la figura que mayormente demuestra el grado de perfeccionamiento en nuestras características es el cuadrado perfecto, y dijimos también que si ustedes están integrados dentro del cuadrado, cuando están oyendo mis conversaciones están constituyendo una pirámide con base cuadrangular. Significa esto que conforme vayamos evolucionando, cuando el individuo presta atención a cualquier circunstancia, a cualquier ambiente, o a cualquier persona, está convirtiendo el cuadrado en dos triángulos perfectos, siendo así, todas aquellas personas que estén en este caso estarán contemplándome, están escuchándome constituyendo una figura piramidal con base de triángulo equilátero perfecto. Pero más adelante, cuando la civilización haya trascendido esta 4 ronda y todas las demás rondas de este 2 sistema, si existen hombres perfectos, la atención enfocada en cualquier dirección será cónica, porque su base será circular. Buscando la analogía, dijimos también que los antiguos atlantes tenían como figura central en el altar donde se ofrecían a la divinidad, un cáliz constituido por un cubo, o un prisma rectangular perfecto, con base equilátera y con una semiesfera de cristal. Era el símbolo del hombre. Es decir, que el hombre se ofrece en sacrificio en el altar constantemente de la vida, y los atlantes habían recogido de la tradición primitiva, no ya de este planeta sino de la cadena lunar, en donde se estaba estructurando la conciencia psicológica del ser humano para constituir un cáliz perfecto, en donde, como dijimos, había una esfera de oro suspendida encima del cáliz, y a un mantrama específico del sacerdote, que era un iniciado, se introducía dentro de la semiesfera de cristal, y entonces todo el recinto, el templo, el atrio donde estaba celebrándose la ceremonia, quedaba inundado de luz. Y, continuando en esta disertación, dijimos que la representación del cáliz no era ni más ni menos que la representación de la psicología del hombre en sus 3 aspectos de mente, emoción y conducta, o instinto, con
realidad instintiva, solo material. Esto realmente es el hombre, y cuando se sitúa el cáliz en el altar están situando al hombre, porque el hombre es la medida de la creación y está hecho a imagen y semejanza de su creador. ¿Significa esto también otra cosa? Significa que más allá del concepto del cáliz existe el verbo es simbolizado en una esfera de oro que no era ni más ni menos que el sentido cualitativo del verbo, y el verbo siempre queda demostrado por aquella zona que técnicamente llamamos la aspiración, y llamamos liberación. Todo aquello que tiene que consumar nuestra vida y barrer definitivamente las barreras del karma es la liberación. De manera que todo cuanto dijimos ahora tiene que tener su cumplimiento para estudiar las zonas del hombre, demostrando el por qué los grandes sacerdotes iniciados hablantes tenían como emblema de su culto a la divinidad, este equipo de cáliz constituido por un cubo perfecto, por un prisma y por una semiesfera de cristal tallada de roca, tallada por manos invisibles, se dice angélicas. No podemos demostrarlo, pero el secreto adelante del tallado, de tallar las piedras, se ha perdido a través del tiempo. Igual que la transmutación en oro de los metales viles, constituía algo que se ha perdido aparentemente. Pero es un secreto que ha sido recogido por nosotros, por nuestra propia evolución, teniendo en cuenta que la evolución es el sentido de la vida nunca retrocede, y todos aquellos que alteran el movimiento liberador de la vida forzosamente tienen que pagar el karma. Están atados completamente a la rueda de muerte y nacimiento. Más allá de tiempo y espacio existe el Santo Grial, que es la figura mística que estamos buscando. Entonces llegamos finalmente a la conclusión, ya para comenzar la conversación de hoy, de que el Grial, el Santo Grial buscado afanosamente por todos los buscadores de la antigüedad, por todos los hombres y mujeres con aspiraciones superiores, es siempre la búsqueda de sí mismo, y que en este planeta Tierra el Santo Grial se halla en Shambhaya, allí donde la voluntad de Dios es conocida, y el cáliz somos nosotros. Cada uno de nosotros somos entonces internamente el Santo Grial y externamente el cáliz que tiene que contenerlo. Bien, para preparar ya esto de una manera muy concreta, he dividido el tema de hoy, cuyo título es el origen del cuerpo humano, o mejor dicho, el significado oculto del cuerpo humano como continuador de misterios y también el misterio del Santo Grial, que es lo que estamos buscando. Entonces, la conversación de hoy será el movimiento progresivo ascendente del hombre buscando el Santo Grial de la conciencia superior. Ya no será entonces el cáliz un ornamento externo, cada cual es el cáliz buscando el verbo, y el Santo Grial está en las zonas superiores de nuestra vida y es allí donde tenemos que buscarlo, y es allí donde debemos dirigir nuestros pasos prescindiendo de todos los conceptos atribuidos al pasado, a todos los aspectos tradicionales, a todo cuanto signifique atavismo, a todo cuanto signifique un arraigo hacia el pasado. La mujer de Lot que quedó petrificada, simbólicamente hablando, tiene que desaparecer de nuestra vida. Somos los eternos buscadores del espíritu, y el espíritu debe ser el contenido dentro de nuestro cuerpo. Entonces, el cuerpo, sin darle al cuerpo más importancia que la que tiene como un ejercicio de expresión de la divinidad, tiene una máxima importancia, porque es el contenedor de los misterios de la divinidad, es el cáliz que tiene que sostener, que tiene que completar, que tiene que albergar el Santo Grial. Pues bien, la conquista del misterio se halla siempre estudiando al ser humano desde el punto de vista geométrico. Dense cuenta que aquí hay una información para todos y cada uno de nosotros de que cada uno de los centros etéricos de nuestro cuerpo está dividido por una serie de energías, por ejemplo.
Vayan mirando conforme voy hablando la figura que tienen ustedes a mano derecha o mano izquierda. Para ustedes se inicia el proceso de la vida con el fuego de Kundalini, albergándose en el centro Muladhara o en el centro de la base de la columna vertebral. Este centro está dividido en forma de cruz, en 4 estancias, lo cual significa que existe aquí 4 pétalos constituidos por una especie de rosas de fuego. Cada una de estas formas está específicamente calculada por la divinidad para expresar determinadas energías y determinados tipos de conciencia. Entonces dense cuenta que la figura mística de la cruz tiene su importancia, y en la cruz no está solamente el misterio del cristianismo, sino que la cruz es precisamente el inicio de la vida. Se inicia con 4 pétalos, pero el reino animal tiene solamente 3 pétalos, el reino vegetal 2 y el reino mineral un solo pétalo. Significa que Kundalini solamente puede actuar a partir de la cruz, a partir del karma, a partir del sentido de sacrificio, a partir del 4 rayo, que para la humanidad es buscar la armonía a través del conflicto y ascender así hacia arriba buscando la superación, lo superior. Tenemos el centro Svadhisthana, el centro esplénico, constituido por 6 pétalos, los 6 pétalos que constituyen una flor como si fuese un hexágono perfecto. Entre el pétalo de sacrificio del karma que alberga Kundalini y el segundo centro es un misterio que aquí se va a explicar mucho mejor, y es el misterio que existe entre el 4 y el 5, sumen ustedes y tendrán el 9, siendo el 9 el número del hombre y también en esferas superiores el número de la liberación, el número de la perfección. Siguiendo adelante vemos el centro plexo solar, constituido por 10 pétalos. El 10 se nos dice que es el número de la perfección, no el número del hombre. El número del hombre manifestado es el 9, pero el número de la perfección es el 10, y lo tenemos en el plexo solar. Hay que darse cuenta de la función del plexo solar cuando está en comunicación con el corazón, cuando se hace rutilante, luminoso y esplendente para significar cuánta energía posibilita esta fusión de energía, teniendo 10 pétalos y demostrando 3 formas de energía dentro de la propia estructura corporal a través del cuerpo etérico, que es donde están alojados los chakras etéricos. El centro más importante del ser humano es el corazón es el sol del ser humano como el sol es el corazón del universo. Está constituido por 12 pétalos y desde el punto de vista místico se abre lo que se llama la joya en el loto, que es el símbolo del Cristo, siendo los 12 pétalos, simbólicamente, los 12 apóstoles de Cristo, y siendo también el centro del corazón el centro de los 12 trabajos del gran iniciado Hércules, que es el que tiene que llevar adelante el proceso de la vida a través de todos y cada uno de los signos del zodíaco. Es importante que nos demos cuenta de la relación que tienen el número de pétalos con la evolución de las formas, ahí se ve todavía más claro, más adelante. Entonces, el punto céntrico de energía irá desde la columna vertebral hacia los centros superiores de la cabeza, y está marcado por el centro de la garganta, el centro laríngeo, constituido por 16 segmentos, por 16 pétalos. Estos 16 pétalos que son, dense cuenta, el 8 multiplicado por 2, es siempre el símbolo del infinito, a nivel más claro también, que va ascendiendo hacia arriba y pone en comunicación los centros de la columna vertebral, es decir, el chakra solar, el chakra del corazón, el esplénico y el de la columna vertebral con los centros Ajna y Sahasrara en la cúspide de la cabeza. Es el intermediario cósmico, por esto la voz es el vehículo de comunicación de los hombres, siendo el verbo el que primero se manifiesta a través de la fuerza de la palabra, a través del mantra.
Sin darnos cuenta estamos constituyendo una pequeña congregación y cada cual en su atención está vibrando la cuerda que le permite, la misma cuerda, hablar. ¿Se dan cuenta? La comunicación se hace en ese centro, cuando se llega a la cúspide de la columna vertebral para enlazarlo ya con los centros de la cabeza. Hay un centro muy importante esotéricamente descrito como el centro alta mayor. En las personas corrientes está separado, entonces no puede fluir la energía que asciende del centro de la Tierra en forma de kundalini hacia las alturas, está bloqueado, pero cuando existe comunicación, cuando existe una cierta liberación de las características humanas, entonces se pone en contacto el centro alta mayor con el centro superior, y entonces la base de la columna vertebral pone en comunicación todos los centros con el centro ajna, y aquí empieza el proceso místico de la meditación ocultista, que tiene que construir el antakarana o puente del arco iris que ha de comunicar todos los centros con el centro de la cúspide de la cabeza. ¿Se dan cuenta? Que todo cuanto estamos diciendo está relacionado con la geometría de los centros, pero básicamente está conectado con todo el sistema cósmico de 3 universos, y el ser humano está dividido en 3 zonas principales: una zona espiritual, una zona instintiva y una zona sensible. La zona espiritual está galvanizada, si podemos decirlo así, por el fuego del espíritu, o el fuego de Thoth, místicamente hablando. El fuego de la materia está ardiendo en la parte instintiva de la persona, constituyendo, por así decirlo, el asiento, la base del cuadrado donde se apoya toda la evolución humana. Y como siempre el corazón unificando el fuego de Thoth con el fuego de Kundalini, y es el fuego solar que da vida al prana, del cual todos nos beneficiamos. Bien, parte del estudio que estamos realizando tiene que ver con otras 5 zonas, que para muchas personas ha quedado quizás desapercibido por la importancia que tiene. Por ejemplo, cuando hablamos de sendero, cuando hablamos místicamente de la escalera de Jacob por donde suben y bajan los ángeles según la tradición. Estamos realmente analizando al ser humano desde la base, trepándose hasta las alturas, y aquí vienen las grandes coincidencias o relaciones cósmicas con la vida del hombre, con la vida del cuerpo físico. Dense cuenta, tenemos 5 regiones en el cuerpo, una región siempre desde el punto de vista de la columna vertebral que es el árbol del Edén por donde asciende la serpiente, que es también el cáliz preparado para albergar el verbo. Estas 5 zonas están divididas: primero, una zona cervical, una zona dorsal, una zona lumbar, una zona sacra y otra zona coxal, donde habita el coxis. Ahí está el cóccix, la fuerza. El cóccix constituye un solo hueso constituido por 4 segmentos, dense cuenta. Kundalini actuando. Todo está representado místicamente. La región sacra tiene 5 segmentos, constituye un solo hueso, ahí está la gracia, y la suma del hueso del cóccix con los 5 segmentos del sacro constituyen el 9 del hombre. Y ahí está que lo primero que hace el hombre al ascender, que es convertirse primero en hombre, educiendo ya por primera vez en su vida la fuerza de Kundalini, que es cuando el animal se endereza, cuando el animal que solamente tiene 3 segmentos adquiere la habilidad de levantarse y pone en y está su columna vertebral. ¿Se dan cuenta el misterio que existe entre la vida horizontal de los animales y la vida vertical de los hombres? Está demostrado en el paso que va de los 3 pétalos de sacrificio en el reino animal a los 4 pétalos del sacrificio en el hombre, en la base de la columna vertebral. Ascendiendo tenemos 5 segmentos en una sola pieza en la región lumbar y siguiendo adelante la región dorsal, que es la que corresponde al corazón, está constituida por 12 segmentos. ¿Qué significa?
12 segmentos lo mismo que el corazón, 12 trabajos que el hombre tiene que realizar, 12 escalones que debe ascender para convertirse en un hombre hecho y derecho como vulgarmente se dice. Hasta aquí el hombre se ha enderezado y ha caído y va trabajando constantemente como el niño que está balbuceando, entonces queda tendida la vertical correcta y encontrando la cervical con 7. El número sagrado, el número que corresponde a los 7 rayos, que corresponde a todo el sentido septenario del universo, los colores, los sonidos, la vida entera del hombre es septenaria. También significa que si sumamos los 12 segmentos dorsales con los 7 cervicales nos dan el 19, si el 19 lo convertimos en un número único tenemos el 10, 1 y 9 son 10. El 10 de la perfección que buscábamos allí. Y ascendiendo también hacia adelante encontramos ya algo que escapa a toda conjetura, está más allá del cuerpo físico, es la zona espiritual que está ya buscando su ejercicio a través del ser humano. Todo el sistema que estamos realizando solamente tiene un solo objeto, que el hombre adquiera conciencia de su propia divinidad, que adquiera conciencia de sí mismo, que vaya adelante siguiendo el espíritu de perfección que está en todas las cosas, y que el hombre se dé cuenta que cuando está buscando algo en realidad está buscándose a sí mismo, porque sí mismo es el santo grial. No existe nada aparte del hombre, el hombre lo es todo y el hombre constantemente está saliendo de sí buscando a través de otras cosas que no son él, a través del intelecto, a través de la emoción, a través de ciertas palabras, la conducta, aquello que realmente tiene que visualizarse internamente, que no pertenece al campo de los sentidos ni de la emoción ni aún del propio pensamiento. Está más allá y por encima de sí mismo, pero está dentro de sí mismo, es Cristo en ti esperanza de gloria, o bien, el nirvana en el corazón, como dicen los hermanos hindúes. Lo que vemos aquí, la figura simbólica de Buda demostrando la iluminación es cuando todo esto es perfecto, el sacro, el cóccix, la región lumbar, dorsal y cervical constituyen un solo segmento, no existe división, y Kundalini a través de los canales internos está llegando a su plena consumación. También es interesante saber que el símbolo del hombre es interesante porque había en la antigüedad, en los tiempos atlantes, 9 símbolos que correspondían precisamente a este hombre. Veremos si me acuerdo, Vicente lo va representando en un dibujo. El signo más es la cruz, el signo menos, el signo de la multiplicación, el de la división, la raíz cuadrada, la pareja, como se dice, atadas, o Géminis, se podría decir teniendo un cierto sentido astrológico. Existe también la cruz, esvástica, no la cruz gamada, y existe después el infinito. ¿Se dan cuenta por qué es infinito? En el hombre perfecto los segmentos lumbares, los segmentos sacros, coxis, coaxiales y todos estos están constituidos de esta manera. Ida y Pingala, y aquí tenemos Susun, que es siempre cuando el 9 ha sido completamente estructurado, y dense cuenta que en una conversación habíamos dicho que la entrada del hombre físico al hombre espiritual siempre venía en esta forma aquí. Hay un punto fatídico, el punto donde está precisamente el Susun, y es el punto crítico en el cual las energías materiales llegan a ser astrales, las energías astrales se hacen mentales y las energías mentales se hacen espirituales, para llegar a una síntesis para demostrar precisamente el por qué los antiguos atlantes al final de todo el proceso de la simbología del hombre tenían el símbolo del infinito, que es una sección lumbar cualquiera mirado en el hombre perfecto.
Nosotros, como no somos perfectos, tendremos una contracción, no realizaremos el 8 perfecto, estaremos siempre indecisos buscando una cierta realidad, pero siempre aparte de nosotros mismos, de ahí que nunca tendremos desarrollada la columna vertebral. Solamente existe en la columna vertebral una fusión en el centro del corazón, de ahí se demuestra que el corazón es la zona principal por excelencia. Entonces la psicología moderna, que lo ha captado de los sacerdotes egipcios, herederos del proceso Atlante, utilizaron para el descubrimiento psicológico del individuo la morfopsicología, la psicología, y lo sabemos bien a través de los rasgos faciales. Hay una zona mental, una zona emocional, una zona instintiva que pertenecen, como verán, a lo que decíamos antes. En realidad solamente hay que darse cuenta de una cosa: analicen por favor cuánto suman todos los segmentos de la columna vertebral. 5 y 9, 14, y 16 y 3 son 33 justos. Entonces, ¿por qué Cristo murió a los 33 años? Es decir, ¿por qué ascendió a los cielos a los 33 años? ¿Y el por qué el 33 grado de la masonería es el más importante? ¿Y el por qué la congregación masónica tiene 33 elementos, o miembros masónicos del grado 33? Es interesante que se den cuenta que no es al azar que Dios geometriza porque la ley es la geometría y la geometría es la base del universo. Bueno, ahora ustedes pueden preguntar. Interlocutora: dice que recibe la Kundalini en el corazón también cuando la persona se espiritualiza un poco. Dice que la tiene en el corazón, o siempre está en la base de la columna vertebral hasta que no asciende. Claro. Vicente: a medida que el individuo va evolucionando se van despertando los chakras. El chakra no se despierta en un abrir y cerrar los ojos como vulgarmente se dice. Es el trabajo lento, paciente, perseverante de muchos años, de muchas vidas diría yo, en el sacrificio, en la devoción, en el servicio a la humanidad. Es cuando va ascendiendo la serpiente mística que va enrollada así, lo indica en pizarra. En fin, hay dos espirales, Ida y Pingala, y Susum, que es la fuerza mística de Kundalini. Es decir, que si analizamos la figura, este ser humano que estamos contemplando podría ser la imagen de la propia divinidad adquiriendo la energía de su propio universo, y se nos dice que en la 1 iniciación se le muestra al iniciado el misterio del fuego de Kundalini, cuando y en qué momento el logo solar depositó un talismán en el planeta Tierra y empezó a moverse, a oscilar. No oscila un planeta porque sí, solamente oscilan los planetas que tienen vida. Por ejemplo, la Luna no oscila, no tiene vibración, no tiene Kundalini, no tiene fuerza vital. El hombre oscila a través de sí mismo, no puede oscilar a través de otro. Todos juntos formamos una sola persona, que oscila alrededor de la divinidad, pero esencialmente somos uno y tenemos la fuerza de la voluntad de seguir adelante buscando este proceso constantemente. Entonces, en la 2 iniciación se despiertan algunos pétalos del corazón y se le muestra al iniciado el secreto del fuego solar, el secreto que arde en el corazón de Dios, y se le enseña lo que es el verdadero amor que hasta aquí no ha conocido, solamente ha conocido la sensiblería, no la propia sensibilidad del cuerpo físico estructurado según las leyes cósmicas del Gurial. Y cuando adquiere la 3 iniciación por primera vez, el iniciado enfrenta al Señor del mundo, enfrenta la esencia del Gurial, por primera vez porque puede, porque se ha liberado, porque puede contener en sí parte del fuego de Thoat, y entonces al poder enfrentar al Señor del mundo puede asimismo aspirar ya a la liberación que corresponde a la 4 y a la 5 iniciación, que corresponde a los seres liberados. ¿Van siguiendo la idea? Interlocutora:
Puesto que dicen que nada muere, entonces la luna que has hablado que no tiene oscilación, por lo tanto, no tiene movimiento, y entonces se dice que nada muere. Si nada muere, la luna no debe estar muerta totalmente. Vicente. La luna, como todos los astros, que llega a su propia culminación y por lo tanto empieza un proceso de extinción, se va disgregando. No se pierden los átomos, se disgregan en el espacio para constituir otros elementos, porque esa presión es la fuerza cohesiva del logos planetario que la habitó en tiempos inmemoriales, pero cada uno de los átomos tiene propia vida. Además hay una corriente de vida en el universo de la cual no tenemos casi noción, que es la corriente de vida que culmina en los elementos químicos. Por lo tanto, esto es muy interesante que sepamos que nada muere, solamente una forma ha dejado de albergar un alma, pero cada pequeña partícula de vida tiene un alma, por lo tanto, la vida está por doquier. Interlocutora. Es muy interesante el aspecto este de la cruz en el Kundalini, y claro es porque la vertical hace la unión con la horizontal, o sea, que demuestra la parte sexual en la vida material, pero, claro, esta energía que es directa, claro, si la concentramos entonces es la unión de la materia y entonces la eleva. Vicente. El hombre también es un ser humano que adopta esotéricamente la forma del 9 en virtud de la fuerza expansiva del 4 rayo, la de la armonía a través del conflicto, más del 5 rayo de la mente. Y, entonces, se dice que la liberación es cuando ha quedado consumado todo el proceso, cuando todos los centros están vibrando de acuerdo con planetas sagrados, planetas que todavía algunos desconocemos, como por ejemplo la fuerza expansiva del planeta Vulcano, hecho solamente de materia etérica, y los astrónomos notan la vibración, y no saben determinarla porque sus aparatos todavía no pueden medir lo subjetivo, pero el esotérico sabe que existe Vulcano actuando entre Mercurio y el Sol. Es el astro más potente quizás como irradiación de nuestro sistema. Interlocutora. Entonces aquí también hay los triángulos, a pesar de que es 4, claro, si la materia se ha purificado entonces hay triángulos. Vicente. Es que toda cruz se puede subdividir en una cantidad infinita de triángulos, y esto lo vemos cuando consideramos el centro Sahasrara que tiene 960 pétalos, y místicamente nuestros hermanos de Oriente lo denominan el loto de 1000 pétalos. No es que tenga 9 pétalos, tiene 960. Igualmente, el centro Ajna tiene 96, 48 a cada lado, con la particularidad que un lado es de color amarillo y el otro es de color azul, pero la línea del corazón, el color del 2 rayo, las energías del centro Ajna penetran en el corazón, pero las energías son de color amarillo, del cual está dividido el centro Ajna. Este se pone en contacto ese centro a través del intelecto con el centro coronario, y cuando está perfecto el centro, cuando Hércules, hablando simbólicamente, ha realizado sus 12 trabajos en cada una de las constelaciones, o en cada uno de los signos del zodíaco y ha sido perfecto en cada uno de los rayos, es cuando tiene el 10. Es interesante comprender el por qué insistimos en los números y en la geometría, porque hoy día para la mente científica y analítica de nuestros días no se puede hablar en forma mística. Podemos ser místicos, pero la expresión debe ser absolutamente científica, solo así podemos ser comprendidos, y la liberación será una cosa concreta y definida, no una utopía a largo alcance. Aquí y ahora es la técnica. Interlocutora. En nuestros físicos y químicos, estas fuerzas que nosotros vemos, o sea, sentimos por mediación de los estudios que estamos escuchando, ellos estas fuerzas, como tú dices, ¿qué definición le dan? Porque son fuerzas para ellos ocultas. Vicente.
Bueno, todas las fuerzas son subjetivas, o sea, ¿qué son subjetivas? Cuando una energía subjetiva se encuentra en un punto se convierte en una fuerza, y de la fuerza se convierte en movimiento, de ahí lo importante también, desde el punto de vista de la simbología, cuando la cruz, que está en la base de la columna vertebral, está en movimiento se convierte en esto. Vicente, dibuja parece que hay energías, ¿verdad? Se están dando y se establece, según se mire desde una manera espiritual o material, dos cruces gamadas o dos cruces esvásticas, una que es dextrógira y otra que es estrógira, es decir, una que da vueltas hacia la izquierda y otra hacia la derecha. Hitler había adoptado esta cruz precisamente, la que da vueltas como la manecilla del reloj, pero el esotérico dice que no, que hay que reducir el tiempo, y entonces en vez de ir de este a oeste va de oeste a este para encontrar el sol. Es decir, que la persona material lleva al sol siempre detrás, pero el iniciado enfrenta al sol cara a cara, y se explica por el hecho de que para un iniciado el aspecto astrológico cambia completamente, porque la cruz da el movimiento a la inversa. En cambio Hitler pudo hacer lo que hizo, ustedes lo saben, porque había adoptado muy erróneamente un símbolo sagrado que pertenecía anteriormente a todo cuanto conocemos en la historia mística de la humanidad, más allá de los Atlantes, fue un legado lunar que recogieron los Atlantes. Interlocutora. Yo quería preguntarte sobre el centro que tiene 4 pétalos, me gustaría que me aclarases sobre si hacía flor y cómo es. Se dice que aparte de que uno de los pétalos más abarcador y otro parece que da energía, no sé si pasa al nuevo centro principal que da energía al corazón. Hay uno pues que va para alimentar las fuerzas del sexo y hay otro que si la fuerza no se expande por el sexo entonces se pone en contacto con el superior. ¿Es cierto que es ahí donde se origina la sublimación? Vicente. Exacto, es aquella que está en relación con estas que vemos en el centro ajna, la fuerza que va directamente al corazón pero ascendiendo a través del plexo solar, y debe quedarse en una parte muy importante, en el centro del bazo que es donde se aloja la energía del sol, porque el plexo solar no coge la energía del sol sino la energía del plano astral que no es lo mismo. El nombre puede inducir a error. El centro del bazo, el centro sacro, es el que lleva las energías de Kundalini a todo el cuerpo. Convierte el cuerpo en una entidad viviente, en tanto que las fuerzas que provienen del corazón tienen una tendencia a sublimizarse tratando de unificarse con el centro Sahasrara, o centro coronario, a través del centro Ajna. De hecho hay un triángulo perfecto de energías que manipula solamente el maestro de compasión y de sabiduría, el hombre perfecto, es el triángulo perfecto que va desde la cabeza hasta Kundalini pasando por el corazón, prescindiendo de los demás, de ahí que viene aquella gran aparente paradoja que dice que el hombre perfecto carece de libre albedrío. ¿Por qué es esto? ¿Para qué quiere el libre albedrío? Si es perfecto todo va bien. ¿Quién precisa del libre albedrío? Solamente el hombre imperfecto que tiene que meditar las cosas y cuando decide se puede equivocar. El hombre perfecto lógicamente no se puede equivocar, carece de esta voluntad de hacer esto o de hacer lo otro, hace lo que debe hacer, no nosotros que hacemos siempre lo que no debemos, es una cosa lógica en el ser individual. Interlocutora. Aquel dibujo que hay allí es el tercer ojo, ¿no? Vicente. Pero claro, es la protuberancia que vemos en las figuras simbólicas de Buda, que es para demostrar que Buda desarrolló el loto de 1000 pétalos, que fue el primer iluminado en la tierra. Por lo tanto, hay que entender que cuando hablamos de Buda darse cuenta de que todo su concepto es multidimensional, no se puede captar porque él está allá arriba.
Y esto lo saben los esotéricos que reciben su influencia en el Festival de Wesak. Una vez al año desciende, según se nos dice, podemos decirlo así, para bendecir a la humanidad. Interlocutora. Inaudible. Vicente. ¿Por qué eligió esta cruz? Sí. Antiguamente esta cruz era un aparato de un cierto metal que producía fuego, y se creía que buscaban esto a través del Santo Grial. No era el Grial, es que buscaban la fórmula de quemar las cosas. Se había empleado con éxito en ciertas subrazas hablantes, que por esto fueron destruidas, y estos secretos están en los océanos, en el Atlántico. Todo esto son misterios que pertenecen a la iniciación. Aquí solamente tratamos de cómo podemos hacer para desarrollar lo que está a nuestro alcance, y hacerlo de la mejor manera posible. Desde el momento en que estamos empeñados en una obra creadora, esta obra es la que nos debe inducir a nuestra acción, nuestras palabras, la conducta, el pensamiento. Todo cuanto somos nosotros en la parte psicológica debe venir siempre de una intención superior, hasta que llega el momento en que el albedrío se va perdiendo por desgaste, como el deseo se pierde por desgaste, se convierte en amor, y no se puede hablar de amor en tanto exista el deseo desenfrenado en los seres humanos. Esta es una lógica que corresponde siempre a la vida psicológica, y cuanto más psicológicamente hablamos en nuestra vida mejor comprenderemos estos misterios. Interlocutor. Quisiera que me aclararas un poco la relación que hay entre las dos pausas de la respiración y los 7 chakras. Vicente. Es que, fíjense bien, la vida de la naturaleza tiene varios aspectos. Si analizamos este chakra, vemos que la cruz es el símbolo de la respiración humana. Dense cuenta de una cosa, el hombre respira, o inspira y expira el aire, pero olvida lo principal, olvida los intervalos. Cuando el hombre comprenda la ciencia de los centros y adquiera automáticamente, no por inducción de algún maestro o de algún gurú, la técnica de la respiración, respirará a través de los intervalos. Una inhalación, un intervalo, una expiración, otro intervalo. Y tenemos la cruz, y todo esto tiene razón de ser con todo el contenido. Cuanto mejor respiremos mejor desarrollaremos nuestros chakras, pero cuanto mejor pensemos es cuando mejor respiraremos. Es decir, que una técnica estandarizada de respiración es negativa, primero, porque no todo el mundo está al mismo nivel de evolución, no todo el mundo está siguiendo la impresión de un tipo de rayo determinado. No podemos comparar el pranayama de una persona del primer rayo con una persona del 6 rayo internamente devocional, es decir, la respiración de un primer rayo es brusca pero potente, y un 6 rayo es apacible porque se deja llevar aparentemente por las circunstancias. Es decir, hay que utilizar siempre el entendimiento, la comprensión superior, para llegar a un punto en que todo misterio se aclara y que todo objetivo es realizado. Interlocutora. ¿Este 6 rayo que has nombrado va desapareciendo? Vicente. El 6 rayo está desapareciendo porque entra ahora a trabajar, o a operar sobre el planeta Tierra la fuerza de la constelación de Acuario a través del planeta Urano, que está regido por el 7 rayo, una forma de energía. Los mensajes, a no ser que sean mensajes impersonales, tienden al error. No se puede decir una persona es así porque está siguiendo determinada ideología. Es así, ¿por qué es así? Porque la naturaleza se expresa así a través de su constitución. Es decir, estamos aquí ahora mismo asistiendo a una reunión de grupo,
Una meditación de grupo, estamos todos empeñados en descubrir el origen de la vida, estamos empeñados en educir a través de nuestro sistema, digamos, cervical, dorsal, lumbar, sacro y coxis la energía del Espíritu Santo, la energía mística del Gurial descendiendo desde el centro Sahasrara como fuego de Foat hasta convergir en el fuego de Kundalini, estableciéndose una mística esfera de sonidos y de colores. Cuando esto se realiza en un sistema de universo y coincide un planeta determinado, en un planeta sagrado, tenemos la música de las esferas. Es un misterio que está al alcance porque cada cual está tratando de escuchar el sonido interno, y cuando estamos en meditación, en silencio, sentimos un sonido que no es el sonido habitual, estamos aproximándonos un poco a este sonido de las esferas porque de una u otra manera estamos conectados en aquel momento con algún planeta sagrado. Y aquí, en la raíz de estas palabras, subyace otro misterio, y este misterio cada cual debe resolverlo por su cuenta. Interlocutora. El hombre o la mujer que practica el sexo, o sea, estamos hablando de llegar a la sublimación, entonces si esa persona se desvía por su parte material a ese abuso del sexo, a lo espiritual no llegará nunca. Vicente. Quedan paralizadas las energías. Tal como está constituido el ser humano, su cuerpo físico está lleno de necesidades, se trata de saber si podemos llevar una vida tan sencilla, tan simplificada, que con poco nos contentemos, y hablamos el otro día lo difícil que es en el momento de la muerte que un alma cargada de prejuicios, cargada de defectos, de debilidades de toda suerte, de toda forma, no puede pasar porque el peso que lleva le impide pasar al otro lado del velo, tanto peso le impide la liberación. ¿Y qué es lo que impide la liberación? La carga de prejuicios, las cargas que llevamos del pasado, hereditarias, y esto naturalmente hay que dejarlo a un lado y hay que subir la empinada cuesta de la iniciación con muy poco peso, con ninguno podíamos decir, porque el misterio de la ascensión, del cual nos da testimonio el Cristo, o a través de la Iglesia cristiana, es cuando directamente ha perdido completamente el peso y asciende hacia arriba. Algo que se realiza también en el misterio, digamos, de la levitación, que es otro misterio. Está levitando, está perdiendo peso, cuando el hombre prácticamente pierda toda gravitación está en el camino de la liberación, está en el camino de la realidad, está en el camino de la vida realmente. Interlocutora. He oído decir que venimos con las respiraciones contadas. Vicente. Yo no la he contado nunca. Una cosa voy a decirle, si la persona está agitada, fíjense bien que es muy interesante porque es muy psicológico, si una persona está emocionalmente muy alterada respira más profundamente, está desgastándose. Si una persona es serena y la vida la toma con mucha calma y mucha filosofía y mucho entendimiento, su respiración es apacible. ¿Quién durará más? No vamos a contar el número de respiraciones sino el empleo que hacemos de cada una de nuestras respiraciones. No llegamos a Dios por la respiración sino que al buscar a Dios y tratar de expresarlo en nuestra conducta es cuando respiramos perfectamente. Todo lo tenemos ya, solo falta descubrir esto que tenemos a nuestro alcance, o es decir, aquello que se dice. Todo lo tenemos, nada hay que buscar, y todo se nos da por añadidura. Interlocutora. Entonces, cada persona respira, bueno a su propia manera ya lo sabemos, conforme es su evolución, entonces si sigue un sistema impuesto incluso puede perjudicarlo. Vicente. Y tanto.
He repetido o he dicho, y voy a repetirlo, que la persona no respira adecuadamente, y como el hombre se da cuenta de que no respira adecuadamente busca un sistema de yoga, y le dicen tienes que respirar de esta manera. ¿Es esto verdad? No es verdad, porque la persona solamente respira cuando ha encontrado su punto de vivencia espiritual. Entonces, ¿hay algún camino para buscar esta espiritualidad? Aquí está el problema. Todos estamos buscando la realidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscarla. No pedir ayuda a los demás. En cada momento estamos pidiendo o rogando a unos y a otros, y el otro día decíamos que hay personas que se levantan por la mañana y ponen velas a Dios, o a varios santos, porque si uno falla tiene el otro. Esto es lo que pasa constantemente. En cambio el verdadero Dios siempre está dentro, nunca lo estamos adorando. Es decir, en sí la religión es necesaria para la humanidad. Dense cuenta. Interlocutor. ¿Puede hablar un poco de la relación que existe entre los 7 centros con los 7 colores y los 7 rayos? Vicente. Esto es muy largo de explicar, pero los colores, fíjense bien, hay una gran, digamos, desigualdad de pareceres en el color de los chakras etéricos por una razón muy simple que ustedes comprenderán, y es que en un momento dado del tiempo, si hay unos cuantos observadores con clarividencia capaces de descubrir lo que hay en el cuerpo etérico del hombre, lograrán que sea su propio rayo, su propia condición, porque colorearán sin darse cuenta su visión. Unos verán amarillo donde otros verán anaranjado, o en el aspecto de sonido oirán todos la misma nota sintónica de un chakra cuando está girando. Entonces, es muy difícil sacar relaciones, digamos, sustanciales, totales y absolutas si no tenemos en cuenta la calidad del observador. Esto solamente es un indicio, porque lo que interesa fundamentalmente a nosotros es que funcione a su propio ritmo perfectamente cada uno de esos centros, y esto solamente es posible cuando ascendemos a través de la cruz del sacrificio. No como lo hacemos todos, porque todos estamos cargados de prejuicios hereditarios o tradicionales, y estamos encadenados constantemente a la rueda de muerte y nacimiento, y estamos gimiendo, y estamos lamentándonos, estamos pidiendo y rogando a Dios que nos libre. Dios es un movimiento, hay que seguirlo solamente, no hay que entretenerse. Si queda paralizado la fuerza de Kundalini quema los centros, si se da explaye, entonces asciende la serpiente. Interlocutor. Inaudible. Vicente. Naturalmente, muchas personas adoptan un sistema de Hatha Yoga, o de Pranayama, o de cualquier sistema yógico para despertar los centros, olvidándose de la regla crística. Primero el reino de Dios, lo demás por añadidura. El cuerpo siempre es un aspecto, digamos, científico de la cuestión. En sí no es un principio, pero adopta todos los principios, como aquellos animalitos que adoptan el color y hasta en cierta manera la forma del árbol donde se cobijan. Bien, entonces lo que interesa mayormente es que vivamos lo más correctamente que nos sea posible, sin establecer una norma rígida, porque ustedes van a preguntar, bueno, ¿qué tengo que hacer entonces? Yo diría que si están atentamente vibrando ya están respondiéndose, si ustedes están atentos a cualquier expresión de la naturaleza, hasta el extremo de que la gran concentración hacia aquel punto les hace olvidarse de ustedes mismos, están vivificando los centros, están creando una figura geométrica perfecta, en tanto que si estamos solamente marcando el compás del tiempo, como la cruz gamada hitleriana, estamos quemando todo el proceso de la vida.
Hay una explicación lógica y científica en el caso de Hitler. Desde el momento que adopta la esvástica como símbolo de su fe, enfatiza en una cruz que desconoce la fuerza. Es como si al niño le enseñan, por ejemplo, a jugar con fuego. Buscaba algo, sí, pero no sabía lo que buscaba exactamente, y es lo que les pasa a los aprendices de brujo de todas las religiones y de todos los conocimientos adquiridos a través del tiempo. Están quemándose los dedos y con los dedos lo demás, de ahí que las personas que intentan jugar con fuego acabarán como el aprendiz de brujo, quemados por el propio fuego que han invocado sin tener la suficiente fuerza para detenerlo. Leonor. A través de esta disertación estaba pensando en las fórmulas científicas que podemos avisorar para el mañana, cómo se emplearán para designar esos nombres que ahora empleamos, por ejemplo, cuando el hombre está conectado a través de su sensiblería, a través de planos, digamos, astrales. Los nombres quizás derivará hacia los átomos químicos, supongo yo, la ciencia, cuando esto tenga que desarrollar esos temas el día de mañana, que no se emplearán las mismas palabras que ahora, pero he pensado en ello debido a esto que los científicos han descubierto ahora de este segundo corazón. Creo que tiene relación con ese chakra del corazón. Este segundo corazón trabaja, han estudiado, tengo leído esto, que han estudiado que tiene un trabajo físico también este segundo corazón. ¿Están viendo ese trabajo ya? Entonces, ¿por qué no se había visto hasta ahora? Porque hasta ahora no han podido descubrir en las autopsias, no han visto nunca este segundo corazón que ahora han encontrado y que encuentra ya un funcionamiento a través del cuerpo físico. Yo quería ver si se podía un poco desarrollar el tema. Vicente. A mi entender verán un cuerpo deambular conectado con el corazón, pero será semietérico, de ahí como el planeta Vulcano, al cual nos hemos referido anteriormente, solamente es visible subjetivamente, pero, cuando evolucione la humanidad, el cuerpo revelará sus misterios porque todavía no conocemos a nuestro cuerpo. Hablamos del cuerpo como si fuese algo así trascendido. Aún no está trascendido el cuerpo, aún no sabemos el valor de los centros de la mano, de los centros de los pies a través de los cuales asciende Kundalini. ¿Por qué el hombre tiene dos piernas? Porque Kundalini está ascendiendo a través de cada una de ellas, y entonces al llegar a este centro es cuando se expande a los centros, pero todo el trabajo de Kundalini, aparte de la necesaria fuerza para dar vitalidad a los miembros y al organismo entero, es buscar el camino que conduce al Santo Grial. El que conduce al centro místico del universo, al centro místico del planeta, me refiero a Shambhaya, la morada del Señor del mundo. Todo esto, cuando buscamos invocar lo superior, nunca miramos hacia abajo, miramos hacia arriba. ¿Por qué? Porque es aquí arriba en donde se halla la sede de la luz, y cuando estamos deprimidos, ¿qué hacemos? O cuando estamos sujetos al arrepentimiento, si es que es posible el arrepentimiento, miramos hacia abajo. La vida nos lo enseña todo. Entonces, si la vida nos enseña todo, ¿qué pasa con el hombre? Vuelve al centro, ¿verdad? No somos observadores, hemos perdido la fe en nosotros mismos, confiamos en los demás, y como confiamos en los demás han surgido las religiones, y los yogas y los sistemas de entrenamiento espiritual. Es decir, hay que ser muy circunspectos al aceptar algo impuesto por la voluntad ajena. Hay que partir de nosotros mismos porque en nosotros mismos se está gestando la fuerza mística del universo. Somos más importantes desde el punto de vista cósmico de lo que pensamos corrientemente. Si nosotros no existiéramos, dense cuenta de esto, entonces lo único que hay que hacer es aceptar el desafío de los hechos y empezar a obrar como correctos ciudadanos, que no es mucho pedir.
No podemos hablar de las altas esferas sin pasar por este trance. ¿Y qué es ser un buen ciudadano? Lo hemos dicho muchas veces, establecer correctas relaciones entre unos y otros, lo cual no existe, ¿verdad? Interlocutora. O sea, que nosotros por la energía que viene de los pies, o sea, de la tierra, o sea que nosotros tenemos la obligación de dirigir esta energía que nos viene con la corrección de todos nuestros pensamientos, o sea, dirigirla. Vicente. ¿Se dan cuenta por qué el ser humano o el cuatro reino de la naturaleza es tan importante en esta cuatro ronda? Precisamente porque es el único ser en el planeta que es capaz de liberar la fuerza de Kundalini. El reino animal solamente tiene 3 pétalos, no puede activar el fuego de Kundalini, y menos el reino vegetal y todavía menos el reino mineral. Interlocutora. Entonces regenera la energía Kundalini del planeta. Vicente. Exacto, esta es la palabra. Somos colaboradores, entonces, del Señor del mundo, no somos solamente sus pequeñas células. Desde el momento en que hay liberación particular e individual se está liberando no solamente el hombre sino el universo. Interlocutora. En esto que estás hablando que es tan interesante y tan importante, podría ser que los animales que dices que tienen 3 pétalos, nosotros tenemos 4, pudiera ser que fuera o que les faltara el que tiene el hombre que es muy importante, el de la voluntad, y justamente la parte Kundalini puede ascender por la voluntad propia del hombre que a lo mejor no tiene el animal. Vicente. Desde el momento en que el hombre vive es porque tiene voluntad de vivir, entonces no podemos separar la voluntad de vida de la vida misma. El hombre vive porque ha decidido vivir, dense cuenta. Interlocutora. Pero el hombre ya es consciente y el animal puede que no lo sea. Vicente. Bien, entonces la conciencia es la que crea el motivo de la liberación a través del centro primero. Hemos dicho que el hombre es el único ser aquí en la tierra que puede andar derecho, ¿por qué? Porque tiene la misión de desarrollar todo ese contenido, porque si es hecho a imagen y semejanza de su creador hay que aceptar lógicamente, científicamente la idea, de que la forma del universo es la del hombre, y así lo habían comprendido los antiguos sacerdotes hablantes y los druidas que situaron encima del altar a un hombre. No a un santo, un hombre, abierto, que se veían los centros, las glándulas, los órganos, sabiendo que cada uno de aquellos seres estaba en comunicación con algún centro misterioso del universo, lo cual se ha perdido. Primero, porque no existe vocación, y no existe vocación porque no hay espiritualidad, y los sacerdotes están haciendo una mímica, pero no están trayendo misterios como hacían los antiguos sacerdotes, y ahí está el por qué degeneran las religiones, porque se ha perdido la fe en los ritos simbólicos del pasado, porque se ha perdido la capacidad de invocar el Santo Grial a través del propio cuerpo, porque cada uno es un sacerdote buscando su propio Santo Grial. Interlocutora. Me doy cuenta que los distintos autores no se ponen de acuerdo con los planetas que rigen cada uno de los chakras. ¿A qué es debido estas diferencias que hay, también a lo mismo que los colores? Vicente. Exacto, según sea la capacidad del buscador así será la proximidad del objeto de la búsqueda. Según sean las cualidades del observador así serán las cualidades del hombre que determina su visión. Pero, ¿quién tiene la verdad? Y me pregunto si suprimiésemos ahora todo esto y nos limitásemos a vivir correctamente, para que quisiéramos eso también. ¿Se dan cuenta?
solamente para informarnos del por qué Dios se manifiesta y por qué se manifiesta, y darse cuenta también el por qué nosotros tenemos la misión de liberarnos, porque la liberación del hombre es la liberación del Señor del universo. Ahí está la importancia de la liberación, en este punto precisamente, un punto muy poco tratado precisamente. Interlocutora. Esa es la pregunta que yo quería hacerte, que nosotros con nuestras buenas obras y nuestros pensamientos elevados podemos modificar, digamos, el universo, es una obra común. Vicente. Exacto. ¿Por qué se modifica un ambiente? ¿Por qué se modifica una civilización o una cultura? Porque el hombre está adquiriendo nuevas cualidades, porque está aspirando. Está lanzando como Sagitario su fuerza hacia arriba, la flecha lanzada al infinito, se da cuenta que esto es el punto de partida, y a pesar de la perfección del cuerpo como contenedor de misterios es solamente un animal que reacciona a los impulsos de la mente. Démonos cuenta de esto, es nuestro aliado, es nuestro servidor. Ocurre siempre así. Nunca, casi nunca, este manda siempre, y estamos aquí a ver si es posible que mandemos sobre esto, y sobre lo demás, y que sepamos realmente lo que estamos buscando, lo que estamos intentando a través de estas conferencias. La atención es la base de la búsqueda del universo. Cuando están atentos se olvidan de sí mismos y cuando la persona se olvida de sí mismo está entrando en los caracteres de la impersonalidad del propio creador. De ahí que la base principal de la liberación de todo contenido humano es la atención hacia todo cuanto ocurre dentro y fuera de nosotros, desarrollando la capacidad de observar desapasionadamente todos y cada uno de los hechos de la naturaleza, los que están dentro del propio corazón. Y entonces empiezan los trabajos de Hércules, el gran titán, el que se libera a través de los 7 rayos y de los 12 signos del zodíaco. Ahí está la cuestión. El ser o no ser de Hamlet está ahí precisamente, es una pregunta y esa pregunta exige una respuesta, y esta respuesta para nosotros es un desafío que hay que aceptar. Hay que responder adecuadamente a la vida desde el momento en que la vida nos ofrece todo, y nosotros solamente nos limitamos, cerramos todas nuestras compuertas, establecemos una barrera de prejuicios y la vida no puede penetrar, no podemos comprender a los demás, no podemos comprender las cosas, no somos inteligentes, ¿verdad? Estamos en este punto crucial, yo digo que estamos todavía luchando con la cruz de los primeros tiempos, de hace millones de años, la prueba es que se han utilizado a extremos inconcebibles las armas de matar a la humanidad, es decir, se ha perdido el amor a la vida. Antes se mataba con lanzas y se mataba con otras cosas, ahora se mata en grandes cantidades con la bomba atómica, o se mataría si no hubiese el temor de que a todos interesa la bomba atómica, pero moralmente estamos situados en el mismo lugar, entonces el desafío para el hombre correcto y civilizado de nuestros días es ser correcto en sus aceptaciones legales, es decir, en su trato con los demás. En el momento en que el hombre se hace amigo del hombre automáticamente la guerra ya no es necesaria, ni para la expansión ni para la limitación de actitudes y capacidades. La guerra siempre es nefasta para la humanidad, y estamos viviendo guerra y en España está pasando lo que está pasando también porque existe la tendencia regresiva. Hay que ser entonces muy positivos en el pensar, en el sentir y en el actuar. Hay que pensar más en el otro que en nosotros mismos, lo cual no ocurre así siempre, o casi nunca. Interlocutor. Inaudible, hay un corte de sonido. Vicente. Sí, por excelencia, no está comprimida, la compresión está operando sobre sus centros y no deja actuar el fuego de Kundalini, y me parece que todos estamos comprimidos un poco.
La desgravitación, el hecho de que hagamos espacios intermoleculares en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, obedece al fuego místico de la ascensión de Kundalini. Es decir, se trata de un sistema de valores cualitativos, que podemos iniciar en este momento su búsqueda. No se trata de nada que tenga que ver exclusivamente con el yoga, es algo que está en la vida mística del hombre. ¿Puede llegar el hombre a estas cosas sin necesidad de explicaciones? Explicamos para que nos demos cuenta de dónde estamos situados exactamente, no para que sea ineludible el proceso, pero cuanto más sepamos de nosotros mismos pasará lo mismo que le pasa al buen artesano que trabajará mejor con un buen instrumento porque lo conoce perfectamente. Si conocemos perfectamente el instrumento, la capacidad mística del pensador podrá expresarse de una manera más potente, más persuasiva, más incluyente. ¿Se dan cuenta? Interlocutor. Inaudible. Y algunas plantas se desarrollan mejor en un ambiente así. Vicente. Y el hombre también se desarrollaría mejor así. Si estamos en un ambiente sin compresión estaremos más tranquilos, estaremos desahogados. Nos pasa siempre que si vamos a tal casa decimos, hay presión, me siento mal aquí, ¿por qué? Por la presión. Entonces, la presión hay que dejarla a un lado, y todos los ambientes deben ser iguales para nosotros porque la atención debe liberarnos. Si estamos tan atentos a una cosa nos olvidamos de nosotros mismos. Entre usted y yo se establece una barrera siempre, pero si desaparece la barrera ya somos hermanos, ¿verdad? Bien, esta es la principal enseñanza del esoterismo, Interlocutora. ¿Algún día la humanidad podrá vivir en la estratosfera? Vicente. No lo sé. Risas y yo prefiero vivir en una zona intermedia y esto tiene un motivo muy científico pero muy espiritual porque hay zonas de levitación y zonas de desgravitación o de agravitación. Si el hombre es capaz de encontrar en sí mismo esta puerta de agravitación se ha liberado. Se ha liberado completamente porque no existe gravitación. Es como si entre dos fuerzas en movimiento actuando en esa dirección existiese un sitio vacío, completamente de nada en donde la gravitación es cero, A más B fuerzas iguales. Al establecer un punto de concordancia establece un núcleo donde no hay levitación alguna, pues bien, si la persona se comporta correctamente está creando esos puntos en su cuerpo, en su mente y en su espíritu, y está volviéndose un gran pensador. Un buen pensador, no por las ideas sino por la capacidad invocativa que posee. Interlocutora. Yo quisiera que me dijeras toda esta búsqueda, y la evolución del hombre a qué meta lleva. Vicente. Bueno, todo el mundo que busca algo es porque tiene más o menos la visión de una meta definida. Ahora bien, las metas condicionan, cuidado. Si yo elijo una meta como punto de llegada mi mente quedará limitada a este punto de llegada, pero si lanzo mi mente al infinito nunca puedo perderme. Siempre estaré salvaguardado por los valores del espíritu, estaré siempre, simbólicamente hablando, en un punto de gravitación. Esta es la enseñanza mejor que podemos dar al mundo, o que podemos administrarnos a nosotros mismos, porque al sentirnos lanzados al infinito nos situaremos ante nuestra llegada a una meta definida, aquí voy y aquí llego. Porque se dará cuenta de que no llega a ningún sitio, porque la vida no se estanca en un sitio, continúa avanzando hacia la eternidad constantemente. La prueba es que la evolución hará que dentro de unos miles de años el cielo contenga más las estrellas, porque habrá más puntos de confluencia psicológica con capacidades de expresión, y desde un punto de vista filosófico cada ser humano es una estrella brillando en el infinito,
tratando de liberarse, buscando la persuasión máxima en la vida íntima del Creador. Interlocutor. Inaudible. Vicente. Exacto. Todo cuanto estamos diciendo hoy tiene solamente como objetivo demostrar que el hombre puede prescindir de todo esto. También ha sido la explicación técnica de estas cosas, para llegar a la conclusión de que es más importante el pensador que la mente. ¿Se dan cuenta? Cuando el pensador está más allá de la mente es cuando realiza esto, entonces su mente es intuitiva, contiene la gloria constante. Está liberándose constantemente, es como una partícula de uranio constantemente emitiendo rayos, y en cada uno de estos rayos hay liberación, y todos en alguna pequeña parcela de nosotros mismos estamos liberando algo. Cuanta más fuerza liberemos, mejor nos aproximaremos al infinito. Interlocutor. Inaudible. Vicente. Puede ser, las radiación solar es porque hay liberación de la energía solar. Es decir, que el motivo por el cual los soles envían sus rayos es porque están autoliberándose constantemente, extrayendo de sus fuentes místicas energía para todo el universo. Es decir, que la liberación no es el pensar, no es el sentir, no es el actuar, es la capacidad de liberar energía constantemente, a través de nuestros vehículos, naturalmente. La palabra es una forma de invocar y evocar energía, y de liberarla también, pero, ¿cómo empleamos la palabra, o los actos, o los pensamientos? Estamos autolimitándonos constantemente, creando barreras entre unos y otros y, naturalmente, hay siempre prejuicios entre unos y otros por cuestiones nimias sin ninguna importancia capital. Lo mismo que en una guerra, no se establece por un motivo fundamental, sino que existe una enemistad. La guerra, técnicamente descrita, es una lucha de voluntades, la voluntad A contra la voluntad C sin buscar el punto intermedio donde está la paz. La paz, que es la cosa esencial de la humanidad. Si el hombre tiene paz, todo tiene paz a su alrededor, y cuando los hombres poseen la paz, la guerra será desterrada para siempre de este planeta. Dense cuenta que si existen guerras en el planeta, si existe confusión por doquier y si el hombre no ha llegado a comprenderse a sí mismo todavía es porque no es un planeta sagrado, evidentemente. Hay parcelas sombrías, y la lucha entre las sombras y la luz constituyen la guerra. No es la lucha entre dos fuerzas antagónicas, son las fuerzas de la luz contra las fuerzas de las sombras. Por lo tanto, si el hombre busca un punto medio entre el bien y el mal, ya está liberándose. Cuando el bien y el mal se equilibran, viene el número cero de la liberación, pero no creo que estemos muy interesados en descubrir este punto cero. Si lo estamos, mucho mejor, porque el ambiente social solamente puede cambiar si tenemos paz, cambiar naturalmente en un sentido correcto, en un sentido evolutivo, en un sentido creador. Vamos a hacer un poco de silencio y ya vamos a terminar porque creo que hemos hablado demasiado ya quizás. Muchas gracias.